En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora del mercado, indicando qué pasa en el mercado cuando hay elecciones en Estados Unidos y respondiendo a la pregunta de si es mejor momento de comprar o mejor momento de vender. Bueno, en este vídeo voy a hacer, como digo, un análisis métrico de qué es lo que ocurre históricamente hablando cuando hay elecciones en Estados Unidos. El día de mañana, es decir, el día 5 de noviembre, cuando vamos a vivir las elecciones, haré análisis más técnicos, más específicos, de más datos y patrones, pero en este caso quiero tratar un elemento un poquito más general, más histórico, para ver de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos, ¿no? Aquí tenemos el SP500 y tenemos pues desde el año 1928 cómo se ha comportado el mercado en cada uno de los años en el SP500. Es muy interesante ver lo siguiente. El nivel de 1 es ROI 1, es cómo empieza el índice. En el momento en el cual el índice se sitúa por debajo de 1, significa que es un año negativo. En el momento en el cual el índice se sitúa por encima de 1, significa que es un año positivo. Pues bien, si nos movemos de forma horizontal, 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 el nivel de 1 es concretamente, y si seguís mi cursor, el punto en el cual estoy ahora. Como podéis ver, ya claramente se ve en gráfico, sin incidir mucho en el asunto, que históricamente el SP500 tiene más años positivos que negativos, simplemente porque se ve más mandanga, hablando mal, por encima de mi cursor, es decir, por encima del nivel de 1 que por debajo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si ponemos un promedio? Pues voy a poner un promedio histórico de todos los años en el SP500, lo voy a aceptar, oculto todo, pongo el promedio histórico del SP500 y desde el año 1928, fijaros que históricamente hablando, si sumamos todos los años y los dividimos entre el número de años que hemos sumado, nos sale este promedio día a día. Históricamente hablando y día a día, el SP500 se comporta así. Se comporta de forma totalmente ascendente, con una fase alcista correctiva, con una pequeña fase correctiva, con una fase correctiva mayor y con una fase alcista final. Esto es el promedio histórico del SP500. En cuanto al ROI, sale un retorno de 1,08, que ya casa con ese promedio histórico anualizado del SP500 que oscila entre el 8, el 9, el 10%, ¿no? Es un poco lo que comentamos siempre. El SP500 da un 10% anualizado. Pues aquí lo tienes, 1,08. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día, en el año 2024? Bueno, si ponemos el gráfico del SP500 2024 ahora, pues fijaros que estamos viviendo algo muy similar. Primera fase de movimiento alcista correctivo, pequeño pullback, fase alcista, pullback mayor, fase alcista final. Repetimos. Primera fase de movimiento alcista correctivo, primer pullback, segunda fase alcista, pullback mayor, fase alcista final. Es decir, si pusiéramos encima de la mesa el promedio histórico y lo comparáramos a lo que ocurre este año o lo que está ocurriendo este año, ¿qué podríamos esperar? Que esto siguiera subiendo. Por algún motivo, simplemente porque el patrón histórico recientemente es más alcista. Ahora bien, si tenemos este patrón, ¿por qué es? Porque hay años como, por ejemplo, el 2008 y hay años como, por ejemplo, el 2016. Por ejemplo, porque hay años como el 2012 y años como el 2019. Es un promedio, con lo cual hay años que suman 3 y hay años que restan 2 y así se hace el promedio, ¿no? Claro, no es únicamente tener en cuenta la estructura, sino que es importante tener en cuenta lo siguiente, y es el ROI. ¿Cuál es el ROI actual? 1,2. ¿Qué significa esto? 20% arriba este año en el SP500. ¿Cuál es el ROI en este preciso mismo instante, históricamente hablando? ROI de 1,06. Con lo cual hay un 0,14% de diferencia, es decir, un 14% al uso entre
el ROI histórico del SP500 y el ROI actual. Así que ya empezamos a ver disparidad. Sí, técnicamente hablando es similar. ¿Qué es lo evidente? Que en estos momentos, cuando el SP500 este año 2024 ha subido más que en el promedio histórico. Y cuando ha caído menos. Por eso, pese a que la estructura es igual, impulso correctivo, pullback pequeño, impulso, pullback grande, impulso, el ROI es totalmente distinto. Ahora bien, como ya sabemos, no todos los años son iguales. ¿Qué es más acertado para comparar con este año? ¿Un promedio histórico de todos los años o un promedio del año electoral? Pues evidentemente un promedio del año electoral. ¿Qué es lo que tenemos en los años electorales? Es decir, año 2024, año 2020, 16, 12, 8, 4, 2000, 96, 92, 88, es decir, restándole 4 años a lo que es el año como tal, ¿no? Tenemos una primera fase correctiva clarísima, una segunda fase muy impulsiva, tercera fase correctiva, cuarta fase impulsiva. Es decir, tenemos corrección, impulso, corrección, impulso. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Impulso, corrección, y ahora estamos en un impulso. Es decir, lo estamos viviendo al revés. Nuevamente, empezamos y seguimos viendo nuevas diferencias. La estructura es totalmente distinta. Hemos visto que normalmente es corrección, impulso, y ahora que hemos visto impulso, corrección, y estamos en un impulso. Pero es que no es únicamente distinto en ese sentido. También está siendo distinto en cuanto al ROI. ¿Cuál es el ROI histórico de los años electorales? Un ROI de 1.07. ¿Cuál es el ROI actual? Un ROI de 1.2. Nuevamente, hay un 0.13 de diferencia en cuanto al ROI, en cuanto al retorno respecto a este año. Es decir, en cuanto a los años electorales, vemos que históricamente tendemos al alza. Vamos a poner encima de la mesa tanto el año electoral como el año promedio. Hay una pequeña diferencia y es que pues, el año promedio suele tender en general al alza y el año electoral tiene una primera fase muy horizontal y hasta que empieza a arrancar le cuesta. Con lo cual, en los años electorales, pese a ser alcistas, tenemos procesos correctivos mayores que en un año promedio. Entonces, ya de entrada, eso que se dice de, oye, es imposible que este año termine mal, o es imposible que el año electoral termine mal, no lo van a permitir que un presidente de Estados Unidos salga con un año malo, no puede ser. Bueno, de entrada es cierto, el año tiende a ser positivo en el año electoral, pero es que todos los años en el SP500 tienden a ser positivos de promedio, con lo cual cuidado. Pero es que además, sobreponiendo el año electoral con el año promedio, lo que estamos viendo es que el año promedio es mejor. Con lo cual, ese argumento de este año tiene que terminar bien sí o sí por narices porque sale Kamala Harris o porque sale Donald Trump o porque vuelve Joe Biden y termina saliendo Joe Biden, no es verídico. ¿Pero qué ocurre? Año postelectoral. Pues vamos a añadir un promedio del año postelectoral. Postelectoral, ¿qué es lo que tenemos? Un movimiento ascendente que ya viene con la inercia de cómo ha terminado el movimiento ascendente anterior. El año electoral lo terminamos alcista. ¿Cómo empezamos el año postelectoral? De promedio alcista. Y un proceso correctivo para equilibrar tanta subida. Después del impulso viene el pullback. Perfecto. Pues tanto en el año electoral como en el siguiente año terminamos movimiento alcista y formamos un movimiento correctivo importante para ajustar esa estructura. A partir de entonces vemos un gran movimiento impulsivo, un gran movimiento correctivo y un movimiento alcista que no le da para superar ni el máximo anterior. Es decir, de nuevo, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Solo es verídico el argumento para el año electoral? ¿El presidente solo quiere que termine bien su año cuando la mayoría del año lo ha hecho el presidente anterior? ¿Qué pasa? ¿Que el año siguiente no le importa tanto ya al presidente? Quiero decir, hay mucho bulo, mucha tontería que, pues, lógicamente puede cuadrar. Viene un tío y te dice, oye, no, ¿cómo va a terminar este año mal? ¿Cómo va a ser el año que viene
malo o lo que sea, si el presidente es Donald Trump o el presidente es Kamala Harris, no le interesa a Kamala Harris que salga un mal año. Pues bueno, si tuviera tanto poder Kamala Harris o Donald Trump o cualquier presidente o presidente electo, no veríamos estos patrones que estamos viendo. ¿A esto a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que de promedio podríamos esperar un movimiento impulsivo. Sin embargo, estamos viendo grandes diferencias, con lo que si queremos equiparar o equilibrar el ROI o la estructura, esto debería tender más a la baja, si estamos hablando de equilibrio. Eso punto número 1. Y punto número 2, lo que es evidente es que se mueve mejor el año promedio que el año electoral. Y que el año postelectoral, que también podría entrar dentro de ese argumento tan maravilloso de cuando hay elecciones el mercado sube sí o sí, es un año normal. Que equilibrándolo o comparándolo con el año promedio sigue siendo peor. Y es un año normal no solo en cuanto a ROI, que sigue siendo peor que el año promedio, sino también en cuanto a lo siguiente. Y en cuanto a impulsos y pullbacks. Viene de subir, sigue subiendo un poquito. Movimiento correctivo equilibrado. Sube con mucha fuerza, cae con mucha fuerza, formando un movimiento correctivo claramente mayor en cuanto a tiempo y en cuanto a porcentaje de caída. Hasta tal punto en el cual no solo se equilibra respecto al impulso anterior, sino que tampoco es capaz de superar los máximos anteriores. Con lo cual, ¿podemos esperar un movimiento correctivo mayor respecto a lo que estamos viendo? La respuesta es sí. Si analizamos la estructura del SP500, que ya lo tenemos aquí en pantalla, con esta línea de color azul, ¿de qué nos damos cuenta? De que si unimos mínimos y unimos máximos, se está formando un patrón de cuña muy similar al de Bitcoin. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que el SP500 está en máximos históricos y que Bitcoin está en un nivel de resistencia de 3 pares de narices. Año 2024, Bitcoin. Fijaros, si unimos los mínimos y unimos los máximos, cuña. Y además, nivel de resistencia. ¿Diferencia con el SP500? Los máximos anteriores del SP500 están aquí. Claramente a la baja. En cuanto a Bitcoin, para terminar en este sentido con esto, mucho más vertical. Ahora bien, promedio histórico de todos los años en Bitcoin. ROI final. 7,78. ROI año 2024. 1,56. ROI promedio electoral, 3. Es decir, de nuevo, vemos que en los años electorales en Bitcoin, que por cierto también son años de halving, coincide las elecciones de Estados Unidos con el halving, el año promedio en Bitcoin es mucho mejor que el año electoral. Pero fijaros en lo siguiente. ¿Qué pasa en el año postelectoral en Bitcoin? Boom, explosión. ROI promedio del 23. Una persona que invierta $1.000 el 1 de enero de cada uno de los años post-halving en Bitcoin, es decir, 1 de enero del año 2025, 1 de enero del año 2021, 1 de enero del año 2017, 1 de enero del año 2013, de promedio, a final de año, vende lo mismo por la multiplicación de 23 por 1.000. Y podéis hacer el cálculo vosotros mismos y veréis cuánto es 23 por 1.000. Entonces, estamos viendo aquí una diferencia clara. Y es que año postelectoral Bitcoin por 23, año postelectoral SP500 por 1,06. Ridículo. ¿Son las elecciones lo que impulsa el movimiento o es el halving de Bitcoin lo que impulsa realmente a la criptomoneda? Pues hombre, evidentemente no son las elecciones, es el halving. El año electoral y de halving en Bitcoin es normal, pero el año post-electoral y post-halving en Bitcoin es extremadamente alcista. Y en cambio, en el SP500, el año post-electoral es normal, peor que los años promedio. Sin embargo, el año promedio es peor en Bitcoin que el año post-halving y post-elecciones. Con lo cual, lo que aquí genera la diferencia no es las elecciones, es el halving.
Así que la moto de ¿hay elecciones en Estados Unidos? ¿Terminaremos perfectos el año? La respuesta es no. Pero bueno, mañana volveremos a hacer otro análisis de esta serie de vídeos que estoy haciendo tratando diferentes temas pre, durante y después de las elecciones en Estados Unidos, donde trataremos temas muy interesantes y es qué pasa los mismos días de las elecciones de Estados Unidos. Pero esto lo veremos mañana. Este vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.